Hola, muy buenos días, amados. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes allí donde están. Dios les bendiga enormemente. Como siempre son mis deseos que Dios les guarde del mal en este mundo en el que vivimos, que Dios les proteja y les libre de toda maldad. Y gracias como siempre por seguir conectados con nosotros en este canal cristiano. En el video anterior hablábamos acerca de la primera carta del apóstol Juan, porque mencionábamos que el apóstol Juan, además del Evangelio según San Juan, sus vivencias y su experiencia con Jesucristo, su testimonio acerca de la vida de Jesús, además del Evangelio de Jesucristo, además del Evangelio según San Juan, perdón, el apóstol Juan tiene 3 cartas y en el video anterior hablamos de la primera. Hoy vamos a hablar acerca de la segunda carta de Juan. Según los estudiosos e historiadores, esta carta se escribió entre el 90 y el 95 después de Cristo. Hay un parámetro de tiempo que puede variar. Algunos dicen que entre el 90 y el 98 después de Cristo. Lo que sí se sabe es que esta segunda carta de Juan se escribió antes de que terminara el primer siglo de nuestra era cristiana, entre el 90 y el 95 después de Cristo. ¿Quién la escribió? Bueno, como ustedes ya saben, el apóstol Juan. ¿Desde dónde se escribió? Así como en la primera carta de Juan, esta segunda también se cree, según los historiadores y estudiosos, que esta segunda carta se escribió mientras el apóstol Juan se encontraba en la ciudad de Éfeso, una ciudad muy cerca del mar, donde actualmente es Turquía, desde Éfeso. Ahora, señores, se preguntarán ustedes por qué esta carta fue escrita, cuál fue el propósito de esta segunda carta según el apóstol Juan. Hay un propósito, es muy corta a propósito. ¿Por qué no la leemos? ¿Les parece? Y vamos a identificar el propósito que yo también voy a mencionarles eventualmente, pero leamos esta carta. Segunda de Juan, empezando del versículo 1 en adelante. El anciano, así se identifica el apóstol Juan, porque ya era anciano en la fe, en su caminar con Dios, un hombre de edad, un hombre avanzado, maduro espiritualmente. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos. A propósito, ¿a quién o a quiénes dirigió esta carta el apóstol Juan? Hay dos posturas. La primera dice que Juan dirigió esta carta a una iglesia específica y a sus hijos. Por eso se lo identifica con señora elegida y a sus hijos. Se piensa que Juan dirigió esta carta a una iglesia y utilizó ese lenguaje señora elegida de manera peculiar. Se piensa que dirigió la carta pues a una iglesia específica, a una comunidad cristiana, una iglesia y a sus hijos. La segunda postura es que Juan escribió esta carta a una mujer cristiana y a sus hijos, que no se sabe quién porque no especifica. Esas son las dos posturas, pero sigamos leyendo. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con ustedes. Sea con ustedes
Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Empieza el versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Es un elogio. Versículo 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Da una exhortación, hace un recordatorio del mandamiento antiguo, que no es nuevo, amarse unos a otros. Versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Este es el mandamiento, que anden en amor, como ustedes han oído desde el principio. Ponga atención al versículo 7. Este es uno de los propósitos de esta carta. Advertir a los creyentes, sea que la carta haya sido dirigida a una iglesia o a una señora cristiana y sus hijos. El propósito número uno era advertirles acerca de los engañadores y falsos profetas. Versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Cualquier parecido a nuestro mundo hoy en día, cualquier parecido a aquellas personas que hoy en día no confiesan a Jesús, no creen que Jesús es el Hijo de Dios o no creen que Jesús ha venido en carne, cualquier parecido no es casualidad. Estaba profetizado. En los postreros días, en nuestros días, habrán muchos engañadores, muchos burladores, muchos falsos profetas. Jesús lo dijo, que nadie les engañe, porque habrán muchos falsos profetas, muchos engañarán, intentarán engañarlos. Cuidado que nadie les engañe, dijo Jesús. Versículo 8. Miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo, sino que reciban galardón completo. Otra exhortación, que se mantuvieran en la fe, que no se desviaran, que no se apartaran, que se mantuvieran firmes y constantes en su fe en Cristo, en la gracia en Cristo Jesús hasta el final, independientemente de las circunstancias que vivieran. Versículo 9. Aquí hace un llamado de atención y una advertencia. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes, ponga cuidado, versículo 10. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina de Cristo. No lo reciban en casa, ni le digan bienvenido. Cuidado con aquel o aquellos que usted está dejando entrar en su casa, que trae una doctrina que no es cristocéntrica. No lo reciban, ni le digan bienvenido. Versículo 11. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas, termina diciendo Juan. Tengo muchas cosas que escribirles, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a ustedes y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, pareciera que se estuviese refiriendo a una persona, la señora, o a una cristiana y a su familia. Por eso termina diciendo, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Sea como sea,
o que la carta haya sido dirigida a una iglesia, a una comunidad cristiana y a sus hijos espirituales o a una mujer cristiana, el apóstol Juan dirige esta segunda carta para advertirles. Hagamos un resumen. ¿Para qué les escribió la carta? Número 1, para alertar sobre las herejías. Advierte el apóstol Juan a la comunidad cristiana contra los engañadores que negaban la venida de Jesucristo en carne humana. Segundo objetivo, proteger la pureza de la iglesia. Juan exhorta a los creyentes a no recibir en sus casas ni brindar apoyo a falsos maestros para que no sean partícipes de sus malas obras. Y el último propósito de esta carta era fomentar el amor fraternal. Juan recuerda que el amor verdadero debe de ir siempre de la mano de la obediencia a los mandamientos de Dios. Era un llamado para que se mantuvieran firmes en la fe en Cristo Jesús, que tuvieran cuidado con los falsos maestros, falsos profetas, con los engañadores, que perseveraran en la fe, en la doctrina de Cristo, que es la correcta, y que no se juntaran con aquellos que negaban que Jesús había venido en carne, que no se juntaran con aquellos que negaban que Jesús era el Hijo de Dios. Amados, ¿conoce a usted a alguien que brinde falsas profecías hoy en día, que promueva el engaño en la iglesia? ¿Conoce a usted a alguien que intente desviar a otras personas de la doctrina de Cristo? ¿Conoce usted a alguien que no cree que Jesús vino en carne? Cuidado, si observa a alguien hoy en día así, no es casualidad, la Biblia lo dijo desde anticipadamente. Cuidado, pues manténgase en la fe firme. Dios les bendiga. Espero que esta explicación haya aclarado el propósito de esta segunda carta de Juan. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en más videos.